Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar en este momento y vamos a hacerlo con una reflexión acerca de para qué sirve la libertad de expresión de la que tanto se habla, y se habla mucho menos de la libertad de pensamiento, que es la capacidad de elaborar un pensamiento propio que no haya sido inducido, y que a mí me parece mucho más interesante. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es pensar, vamos a reflexionar sobre algo crucial para todos nosotros, para sus hijos y nietos, que es el futuro de este continente nuestro en el que vivimos, que se llama Europa. Y para acompañarnos en esta labor fundamental que es pensar, tenemos a dos personas muy cualificadas para hablar de Europa y de la reflexión en general, que son Paz Andrés, que es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo. Paz, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jonás Fernández, que es economista y eurodiputado socialista en representación de nuestro país. Jonás, muy buenas. Y lo que vamos a hacer para empezar es escuchar a alguien a quien ven en televisión con frecuencia. Es la canciller Angela Merkel. El pasado 28 de mayo dijo algo que quizá ha pasado más desapercibido aquí, me da la impresión, aunque desde luego ha tenido repercusión, pero en el resto del continente, no sé si Jonás, que tiene una perspectiva mejor que la nuestra, porque se mueve mucho más, quizá en el resto del continente se ha considerado más lo que dijo, que vamos a escuchar ahora. Muy bien. Es un instante, escuchamos lo que dijo el 28 de mayo Angela Merkel. Bueno, tenemos un problema con el sonido. En cualquier caso, este fue un día importante, 28 de mayo, dijo Merkel que los tiempos en los que los europeos podíamos confiar completamente en otros, esos tiempos estaban quedando atrás, y añadía que eso es lo que había sentido en los últimos días, y se estaba refiriendo a unos días previos que había transcurrido la cumbre del G7 y tuvo su primer contacto, digamos, tez a tez con Donald Trump. Quisiera conocer vuestra impresión acerca de lo que supone este planteamiento. Hemos de recordar que lo dijo en un acto público, en un meeting, porque en el próximo trimestre hay elecciones en Alemania. ¿Qué consideración le dais? Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. A mí me sorprendió, sobre todo esa frase que se recogió, de las que dijo Angela Merkel, eso cuando dijo tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos. A mí eso me sorprendió, porque yo pensé que nuestro destino llevamos tomándolo en nuestras manos, pues ese que se crearon las comunidades europeas. Precisamente el proyecto de integración europea fue para reconstruir Europa y para que el continente europeo tuviera y dirigiera su propio destino. Por eso me sorprendió que la señora Merkel dijera eso, porque yo pensé que ya estábamos en ello desde los años 50 del siglo pasado. Si la señora Merkel ha dicho esto, quizá es porque las cosas ahora están complicadas, porque el presente de la Unión Europea es complicado. Y no solamente por el Brexit, que por supuesto es un elemento importante, un elemento muy preocupante, sino también por la crisis que se arrastra desde hace tiempo y por una pérdida del impulso integrador, un cierto estancamiento del proyecto europeo. Eso es lo primero que yo pensé cuando escuché a la señora Merkel. Jonás. Bueno, pues igualmente, en primer lugar, agradecer la invitación al Ateneo, una institución centenaria. Para mí es un placer estar aquí. Aún no he visto la cama de Carlos I, de Carlos de Gante, todavía no era Carlos I, pero en fin, lo veremos a continuación. Así que muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Hombre, la verdad es que la situación de la Unión es una situación complicada. Yo creo que todos, ya lo ha dicho la profesora Paz, sin duda el propio proceso de creación de la actual Unión Europea pues parte, ¿no?, del objetivo de tomar el futuro del continente en nuestras manos, pero es verdad que hasta el presente, y así sigue siéndolo de momento, hay una parte muy sustancial del ejercicio de la soberanía de los Estados miembros que formamos parte de la Unión, que de alguna manera gestionábamos conjuntamente con estados de fuera de la Unión. Y me estoy refiriendo
claramente a la defensa y a la labor de la OTAN durante todos estos años. La OTAN se constituye en un momento ¿no? claro, en fin, de una guerra fría y no tan fría en muchos sitios, en los cuales Europa occidental, y no toda Europa occidental, porque España o Portugal o Grecia estaban en otras situaciones, pero se constituye para, de alguna manera, evitar la expansión de la Unión Soviética más allá del Pacto de Varsovia y para gestionar de alguna manera, ¿no? el enfrentamiento frío o caliente entre el bloque comunista y el bloque, en fin, liderado por Estados Unidos, y esa labor central de la soberanía que de alguna manera Europa venía gestionando conjuntamente con los Estados Unidos, con un peso muy sustancial en la parte militar de las Fuerzas Armadas americanas, pues en estos momentos está en cuestión por la victoria de Trump, pero no solamente por la victoria de Trump, porque realmente todas las fronteras de la Unión Europea, y cuando digo todas, son todas, están en situaciones muy inestables que exigen de la Unión, en mi opinión, una labor de proyección que no tenemos de una manera autónoma. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver un debate muy activo sobre la construcción de la Unión de la Defensa, y esa Unión de la Defensa pues, puede tener distintas características, se puede financiar de distintas maneras, puede tener una relación de interlocución con la OTAN distinta, y esto es lo que se está definiendo, y probablemente veremos cómo construimos esa Unión de la Defensa para ser también autónomos en una labor central en el ejercicio de la soberanía de cualquier espacio político, que es la gestión de la defensa. Pero yo, si me permites, claro. Si la señora Merkel dijo lo que dijo pensando en la OTAN, me sigue pareciendo sorprendente, porque la OTAN y en general el tema de la defensa nunca fue el elemento fundamental, la razón fundamental de la creación de las comunidades europeas. Cuando se crean las comunidades europeas, como bien sabéis, se hace pues para construir ese mercado común y para proteger y potenciar determinados valores como el de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, etcétera. El tema de la defensa en la Unión Europea aparece después y digamos que nunca hasta ahora ha sido el elemento esencial del proceso de integración europea. Si la señora Merkel lo dice, a lo mejor lo dijo, como bien dice nuestro moderador, por razones electoralistas, porque tiene elecciones en septiembre y tiene que demostrar nuestra autonomía y nuestra independencia, ¿no? Pero si lo dijo por razones de defensa, sin perjuicio de que ciertamente ese es un tema muy importante ahora, pero sigo sin entenderlo, porque ya digo que nunca fue una cuestión crucial. Las comunidades europeas tuvieron como objetivo y siguen teniendo otras muchas cuestiones, pero no esa fundamentalmente. En relación a esto, en los últimos días ha dicho Emmanuel Macron, el flamante presidente francés, que no podemos ser solo un mercado. Tendremos ocasión más adelante, en los próximos minutos, de hablar del eje franco-alemán. Pero antes de esto quisiera reparar en algo que se ha dicho sobre lo que estamos reflexionando. El principal analista en asuntos internacionales del diario británico Financial Times, el señor Rachman, escribía después de esta declaración que hemos comentado de la señora Merkel, escribía que estuvo cerca de anunciar la muerte de la Alianza de Occidente. Textualmente esta fue la frase que escribió. David Fran, el editor de la revista estadounidense The Atlantic, escribía en una columna que el viejo orden mundial había muerto. Directamente hacía esta proclamación. Han mencionado ustedes el asunto de la alianza transatlántica, que desde luego es un asunto relevante. ¿Qué desarrollo puede tener en los próximos años, viendo como hemos visto hoy, por ejemplo, en el G20, esos coqueteos, los llamaré así, con toda la prudencia, entre Trump y Putin? ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que yo nací en el 79 y de alguna manera tomé conciencia del mundo en que vivía pues a finales de la década de los 90. Y yo creo que aquella década fue una década muy optimista, en la cual, aun cuando los que militábamos en la izquierda discutíamos la tesis del fin de la historia, aun cuando la combatíamos ideológicamente, de alguna manera estaba en la mente o estaba en
en fin, en la visión de todos nosotros, una especie de mundo donde, en fin, después de la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid, la caída de de muchas dictaduras en América Latina, el proceso de paz en Oriente Medio, incluso la apertura de la economía china hacia una economía de mercado. Muchos creíamos que el fin de la Guerra Fría, aun cuando veíamos un gran poder del centro de Estados Unidos, una especie de poder unilateral de Estados Unidos, creíamos en aquel entonces que cada vez veríamos más democracias, más economías enganchadas a los mercados globales y que el modelo europeo de estados de bienestar pues se iría expandiendo por el mundo, ¿no? Yo creo que teníamos una visión del progreso pues bueno, claramente lineal y muy optimista. Yo creo que eso probablemente empieza a desaparecer en la primera década del siglo actual, con el inicio de organizaciones terroristas yihadistas internacionales, en los últimos años también con la evolución de Rusia, pero no solamente de Rusia, también de Turquía y con las últimas elecciones americanas. Por lo tanto, el escenario optimista en el que yo adquirí mi conciencia política es un escenario en el que ahora yo creo que no rige. En cualquier caso, para dar por rotas las relaciones transatlánticas habrá que ver cómo evoluciona la administración americana, y por otra parte la Unión Europea también tiene mecanismos para aislar la administración de Trump en estos momentos, buscando acuerdos también con países en América Latina, como estamos haciendo, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Pero claramente el mundo posguerra fría ha desaparecido y estamos en un mundo mucho más inseguro, probablemente. Empezando por la frase de Macron, que decía que Europa debe dejar de ser un mercado. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que la Unión Europea ha dejado de ser solamente un mercado. La Unión Europea es mucho más, desde hace muchos años, desde hace décadas, porque se han añadido nuevas políticas, se están protegiendo valores, se respetan los derechos fundamentales, hay una Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, la Unión Europea es mucho más que un mercado, aunque desde luego es un mercado y lo seguirá siendo, sin duda, pero es mucho más que eso. Por tanto, esa frase de Macron me parece que reduce el sentido y las características de la Unión Europea. Hace unos días pues participé también en una mesa redonda sobre la Unión Europea, en un escenario de personas que la mayoría eran contrarias a la Unión Europea, y casi por principio eran contrarias, ¿no? Y me encontré un poco en la situación de La vida de Brian, aquella película, ¿os acordáis? Cuando alguien dice, ¿y qué han hecho por nosotros los romanos? Y entonces uno dice, pues la paz, bueno, sí, la paz, pero ¿qué más? Pues las calzadas, bueno, ¿y qué más? Pues los acueductos. Y después de recitar muchas cosas, siempre le parecía insuficiente, ¿no? A mí me pasó un poco eso el otro día, porque por más que enumeré las ventajas de la Unión Europea, no voy a decir virtudes, porque eso ya implica un juicio de valor distinto que no quiero utilizar, pero las ventajas de la Unión Europea las enumeré y nada, el auditorio siguió igual. Yo creo que este no es el caso. Creo que podemos estar de acuerdo en que la Unión Europea pues, nos ha proporcionado a los europeos un espacio de paz y de prosperidad desde hace muchas décadas, y que esto es así y es innegable. Al mismo tiempo hay cosas que hay que perfeccionar y hay cosas que le faltan, pero eso es así. Y es, insisto, y vuelvo al principio, es mucho más que un mercado, afortunadamente, ¿no? Y en cuanto al tema de Putin, bueno, yo es que creo que la Unión Europea debería replantearse las relaciones con Rusia, porque Rusia es nuestro vecino. No es el vecino de los Estados Unidos, que están al otro lado del Atlántico, es nuestro vecino. Y a la Unión Europea le interesa tener unas buenas relaciones con Rusia. Y en ese sentido se está demostrando, por ejemplo, que estas sanciones que mantiene la Unión Europea contra Rusia a propósito del tema de Siria y demás, pues están perjudicando a Estados miembros de la Unión Europea y a empresas de Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Y esas sanciones en parte se mantienen porque hay algunos países del este que tienen especial interés porque, bueno, tienen mal recuerdo histórico, como sabemos, respecto de Rusia, y entonces están empeñados en mantener esas sanciones.
pero al igual que mantienen o que tienen un sentimiento más atlantista. Hay países del este que les gusta más o tienen más interés en ser miembros de la OTAN que ser miembros de la Unión Europea, y eso ha pasado, ¿no? Bueno, como decía, yo creo que a la Unión Europea le interesa tener unas buenas relaciones, por supuesto unas relaciones de igualdad, con unas reglas claras, pero unas buenas relaciones con Rusia, y en ese sentido que ahora el presidente de los Estados Unidos, que por otra parte es errático en su conducta, como todos sabemos, porque tan pronto parece que es amigo de Putin, como parece que le acusa el otro día le acusaba de haber interferido en las elecciones americanas, es decir, que nunca sabemos qué posición tiene ese señor, pero bueno, que sea o no sea más o menos amigo de Putin, yo creo que eso a la Unión Europea no le debe importar tanto. Lo que le importa, lo que debería importarle a mi juicio es que objetivamente nos interesa tener buenas relaciones con Rusia, y a Alemania en primer lugar. El otro día comentaban el interés que tiene Alemania de mantener un proyecto en relación con la energía, de suministro de gas, y Alemania, la señora Merkel, esa que dice que tenemos que coger nuestro destino en nuestras manos, cuando ya lo teníamos, pues quería establecer un acuerdo bilateral con Rusia sobre ese tema de la energía, olvidándose de la Unión Europea. Por tanto, Rusia, y con eso termino, es un vecino importante, y a la Unión Europea le interesaría mantener buenas relaciones. Hay algo que ha ocurrido recientemente que engarza con las dos exposiciones que acabamos de escuchar de los dos invitados esta tarde, y es la muerte de Simone Veil, que es un personaje crucial del siglo XX, donde está la esencia de todo lo que fue esa centuria, y la muerte de Veil, que fue la primera presidenta que tuvo el Parlamento Europeo, sirve para reparar en todo lo que la Unión Europea, como decía la profesora Paz, ha conseguido en estos 60 años, y también quizá en todo lo que se ha perdido, esa esencia, ese amparo quizá por parte de los ciudadanos, sobre todo de las clases medias, puede que haya desaparecido o se haya esfumado un poco, que eso engarza un poco también con el final de la era que decía Jonas Fernández. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto ha habido en el proceso de construcción europea un verdadero compromiso de la ciudadanía con el proceso de construcción. Yo creo que ha habido una aceptación acrítica, de alguna manera, del proceso de construcción europea, que durante mucho tiempo pues, permitió que países como el nuestro pues, tuvieran un benchmark, ¿no?, claro de hacia dónde dirigirse, que además pues, bueno, eran una fuente de financiación importante, y que ha ayudado pues, a estabilizar muchas democracias y además a elevar sustancialmente nuestro bienestar. Pero yo creo que la ciudadanía o el conjunto de la ciudadanía percibe esto como un proyecto de las élites o de políticos, de académicos y de funcionarios. Yo no creo que haya habido una pérdida de adhesión de la ciudadanía a la Unión. Lo que sí es verdad es que en los últimos años yo creo que hemos asistido o estamos asistiendo a una politización del proceso de construcción de la Unión Europea. Hasta ahora yo creo que había un proceso de integración puramente burocrático o funcionarial, podríamos decir, y en los últimos años, desde el inicio de la crisis económica y después de la crisis de refugiados y, en fin, de muchas otras crisis que hemos tenido encima, se ha constituido un grupo de opinión en las sociedades europeas en contra de la Unión Europea, que en algunos sitios se configura desde posiciones nacionalistas de extrema derecha, como en Francia o como en Holanda o incluso como en Alemania, que en otros sitios se configura en amalgamas ideológicas extrañas, como en 5 estrellas en Italia, o bueno, a la derecha de UKIP en el Reino Unido, pero vemos que hay una creciente disconformidad con el proceso de construcción europea, de tal manera que hemos estado a punto en el último año de que la extrema derecha ganara las elecciones en Austria, de que mejorara mucho en Holanda y no lo hizo, de que incluso en Francia pudieran alcanzar la presidencia y de hecho consiguieron sacar al Reino Unido de la Unión. Pero es verdad que junto a esa disconformidad con la Unión, yo creo que lo que estamos viendo a su vez, a la vista de las elecciones, es que empieza a haber una mayor conciencia política de lo que significa la Unión Europea, pero también en términos positivos. Y que, con independencia de lo que opinemos sobre Macron, que un candidato a presidente francés cierre su campaña electoral con las banderas europeas
es una cosa que no había ocurrido nunca en la historia francesa y que por poco que conozcamos la idiosincrasia de nuestro país vecino, es algo realmente rompedor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha habido, como digo, un proceso de distanciamiento, de la lejanía de la Unión, porque yo creo que, entre otras cosas, la gestión económica, la gestión de la crisis se hizo muy mal, pero con independientemente de cómo se gestiona esa crisis económica, yo creo que a la vez hemos visto en las últimas citas electorales un crecimiento de la conciencia política europeísta que, si somos capaces de aprovechar los próximos años, la herencia de este movimiento nacionalista y antieuropeo va a ser, en mi opinión, la construcción de un demos europeo mucho más sólido, que es algo en lo que siempre habíamos insistido y que no habíamos conseguido construir. Yo creo que hay que reconocer que hay una cierta desafección ciudadana respecto de la Unión Europea. Lo decía nuestro moderador y yo creo que es así. Creo que hay que decir además que la Unión Europea da unos cuantos motivos para que los ciudadanos nos sintamos lejos, ¿no?, de la Unión Europea. Esa tecnocracia, esa burocratización que caracteriza en buena medida el funcionamiento de la Unión Europea, pues claro, nos lo hace ver como algo lejano, raro, incomprensible para la ciudadanía, ¿no? Eso es así, ¿no? Y eso es una cuestión que la Unión Europea debe plantearse, creo yo, y debe abordar para buscar motivos para que los ciudadanos, digamos, que se sientan más próximos al proyecto europeo. También es verdad que en muchas ocasiones son los propios gobiernos estatales los que le echan la culpa a la Unión Europea. Cuando hay que tomar medidas duras de austeridad económica y demás, dicen que ha sido Bruselas. Es muy fácil para un gobierno decir eso, pero lo que no dicen es que ellos han estado sentados en el Consejo de la Unión Europea tomando la decisión correspondiente. Por tanto, se utiliza a la Unión Europea de manera perversa para canalizar contra ella, digamos, el descontento, ¿no? Eso también es verdad, pero insisto que la Unión Europea por sí misma, creo que hay que reconocer que da motivos para esa desafección, ¿no? Y en ese sentido, como digo, yo creo que es una cuestión para el futuro, es uno de los temas de los que la Unión Europea debería ocuparse en el futuro, si queremos tomar el futuro en nuestras manos, como llamamos a esta mesa. Y para ello, por un lado, y tengo que decirlo, Jonás, supongo que lo estarás esperando, habría que evitar espectáculos como el del otro día en el Parlamento Europeo. Habría que evitar ese tipo de espectáculos en las dos direcciones. Me refiero a esa sesión en la que únicamente había, y seguramente con razón, y seguro que Jonás nos lo puede explicar ahora, pero había una treintena de europarlamentarios escuchando al representante de Malta que estaba dando su informe de terminación de la presidencia del Consejo. Como saben, el presidente de la Comisión llamó ridículo al Parlamento Europeo y se lo dijo así directamente, ¿no? Y hubo ahí un momento de tensión y las imágenes de la sala vacía pues recorrieron todos los informativos. Eso es así. Esos espectáculos habría que evitarlos. En ese sentido, a mí no me pareció correcto que el presidente de la Comisión hiciera esos comentarios. Creo que hay maneras de decir y lugares y momentos de decir las cosas, pero no allí de aquella forma, porque eso hace daño al sistema institucional europeo. Curiosamente, todo el mundo ha criticado al Parlamento, pero nadie ha criticado, yo al menos no he oído críticas al presidente de la Comisión y creo que las merece porque no parece adecuado. Un señor que preside la Comisión no puede decir lo que le parece en cualquier momento. El presidente de la Comisión tiene la lengua suelta en muchas ocasiones. Incluso, bueno, pues hay teorías que explican la razón de esa soltura que tiene a veces, pero está ocupando un cargo institucional muy importante. Y por otra parte, el Parlamento Europeo debería programar mejor sus sesiones para que no estén al mismo tiempo en el Pleno y en las comisiones, que es lo que parece que había pasado, que estaban en comisiones, ¿no? Si va a venir el presidente saliente del Consejo a dar su informe, pues bueno, pues hay que organizarlo de tal forma que los parlamentarios europeos, la mayoría de ellos al menos, puedan estar allí. No digo los 751, pero digamos un número razonable, ¿no? Entonces yo creo que hay que evitar esos espectáculos. ¿Que ha sido una anécdota? Bueno, pero eso hace daño, eso hace mucho daño a la integración europea. Y luego, con carácter general, pensando en ese futuro, ¿qué medidas se podrían adoptar? Bueno, pues por ejemplo, potenciar las elecciones al Parlamento Europeo, mejorar el sistema
y mejorar el sistema de elección del presidente de la Comisión, que ahora ya en las elecciones de 2014 se ha hecho una especie de apariencia de que al mismo tiempo que elegíamos a los parlamentarios europeos, Jonás incluido, pues estábamos eligiendo al presidente de la Comisión, pero de una manera tan forzada que en realidad ningún ciudadano o ciudadana teníamos esa percepción. O sea, votábamos a parlamentarios europeos y nada más. Eso habría que mejorarlo porque es posible, y el propio Parlamento Europeo lo ha propuesto, hacer unas listas supranacionales, una circunscripción europea, y que sea el cabeza de lista de esas circunscripciones europeas quien se presente o quien sea el candidato de presidente de la Comisión. Porque cuando votábamos, teníamos claro que estábamos votando, cuando votamos al Parlamento Europeo en 2014, teníamos claro si votábamos a Juncker o a Schulz. Pues no teníamos claro, porque además es que tampoco era directamente así. Bueno, esa es una línea de actuación que podría, para el futuro, podría ser útil. Yo creo que, yo lo estoy pensando y seguro que alguien más en esta sala tan hermosa y tan histórica lo está pensando, cuáles son las teorías sobre Jean-Claude Juncker, del que sabemos que fue primer ministro de Luxemburgo, que es un país paraíso fiscal. Sí, no sé si nos podéis hablar de alguna de estas teorías. No. No, vamos, yo por comentar el suceso de esta semana, ¿no? En el actual tratado es cierto, como dice Paz, que no está claro que exista un candidato de cada uno de los partidos políticos que sea el candidato a presidir la Comisión. El texto es algo así como: el Consejo Europeo tomará en cuenta el resultado de las elecciones. De tal manera que hasta las últimas elecciones europeas, pues, en fin, los ciudadanos votábamos en las elecciones y, con independencia de ese resultado, los jefes de Estado y de Gobierno que están en el Consejo Europeo elegían a una persona que tenía que pasar por la aprobación del Parlamento. Al igual que en España, por así decirlo, el rey de manera formal elige una persona, que siempre suele ser el que gana las elecciones, no siempre, como hemos visto en el último año, pero elige una persona que es el que se presenta a la investidura. A nivel europeo es el Consejo Europeo, es decir, la institución que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno, quienes hacen esa nominación, esa elección, y el Parlamento tiene que convalidar. Cuando después de las elecciones de 2014, por primera vez, los partidos políticos europeos, y fundamentalmente por el empuje de Schulz, que era presidente del Parlamento Europeo entonces, deciden interpretar el texto del tratado de tal manera que obligáramos al Consejo Europeo a proponer el candidato del partido más votado. Y Juncker fue el candidato del Partido Popular, Schulz el candidato socialista, y bueno, había más candidatos en juego. Hubo varios debates entre los 5 candidatos de los grandes grupos parlamentarios, debates que en España yo creo que no se retransmitieron. Sí, no lo siguió nadie. No lo sigue nadie. Y es verdad que era muy difícil que esa información llegara, ¿no? Para las próximas puede ser incluso peor, porque como coinciden con las municipales y autonómicas, ya, en fin, es decir, ya nadie se va a interesar por nada de esto, ¿no? Pero la cuestión es que después de las elecciones del Parlamento Europeo, todos los grupos de la Cámara, incluido el grupo de Izquierda Unida, de la GUE, incluido el líder europeo, que en aquel momento era Tsipras, que todavía no era primer ministro griego, pidió al Consejo Europeo que el candidato fuera Juncker. Y esto, en fin, como la información después es difícil de seguir, yo creo que no se entendió muy bien en toda Europa, porque todos en el Parlamento queríamos que nos presentaran a Juncker a la investidura, porque de alguna manera era forzar al Consejo Europeo a que tomara en cuenta el resultado de las elecciones y hacer de las elecciones europeas también el proceso de elección del presidente de la Comisión. Y la verdad es que después de ese esfuerzo del Parlamento para convencer al Consejo Europeo, que Merkel no estaba muy por la labor, de que fuese Juncker el candidato, la verdad es que sus declaraciones esta semana en el Parlamento suponen, en mi opinión, una dosis de injusticia muy notable. Y la verdad es que el pleno, hay un pleno al mes, ¿no? Y el pleno dura toda la semana, acabamos ayer, y durante el pleno los diputados solo están en la sala del pleno, todos, cuando es la hora de votar. Es decir, a las 12 votos y a las 12 todos bajamos al pleno a votar.
Y después la gente baja al pleno cuando hay un debate que sea de un tema de su comité, de su comisión, o cuando hay un tema pues, suficientemente importante para bajar, pero en general están las reuniones de los grupos políticos, están reuniones de los comités del Parlamento, que también son reuniones oficiales, reuniones de los grupos de los diputados que están en los comités que hacen a su vez reuniones. Hay reuniones de las delegaciones parlamentarias. Así que no se trata solo de ir, estar, votar, sino que se está trabajando paralelamente. Claro, entonces es verdad que públicamente es muy negativo, porque yo en estos 3 años en los que he sido diputado, pues muchas veces la gente me pregunta, o sea, a veces subo vídeos de mis intervenciones y se ve el pleno vacío, y es una imagen muy fea. Pero es verdad que es difícilmente evitable, porque tú puedes, por una parte, estar en tu despacho, como estaba yo esta semana, con el circuito cerrado, siguiendo el debate en la televisión y escribiendo mi articulito para la prensa asturiana que salió ayer, o puedes estar sentado en el pleno, o puedes estar en multitud de reuniones. Entonces, es una cosa que es difícilmente evitable, y Juncker lo sabe, y por eso es más doloroso. Ustedes, ¿no? Sí. También es verdad que a lo mejor alguno de esos temas, como este en concreto, cabe pensar que deberían interesar a todos presencialmente. Si va el presidente saliente del Consejo de la Unión Europea a dar su informe de los últimos 6 meses, parece que eso merece ser escuchado pero mira, en la sala de plenos. Por ejemplo, yo en estos 6 meses he estado en varios trílogos negociando con el Consejo. Quiero decir, yo ya sé lo que ha hecho, o sea, ya sé lo que ha hecho el Consejo, y entonces tengo que elegir. Quiero decir, yo entiendo claramente el debate, ¿no? Pero es decir, aparte de esa comparecencia del pleno, en esos momentos había más reuniones oficiales. Y aparte de todas esas reuniones oficiales, si estás sentado allí pues, en un debate que dura 3 o 4 horas, pues dices, pues puedo estar en el despacho haciendo más cosas. ¿Sabes? Al final es un reparto del tiempo, y es verdad que queda feo el pleno vacío, pero o cambian la manera de estructurar los plenos, claro. O yo veo, pero cambiar la manera de funcionar yo creo que es, es muy difícil porque es que los plenos empiezan a las 8 de la mañana, terminan a las 12 o a la 1 de la noche, de la madrugada. Eso va acompañado de otra serie de reuniones. O sea, yo no sé cómo podríamos hacerlo, aunque reconozco Claro, estamos ante una situación en la que la Unión Europea es un corpus bastante voluminoso y los pasos que se dan son muy cortos. Estamos ante una situación de incertidumbre, como están viendo, global, y particularmente en Europa con incertidumbres añadidas. Una de ellas, la más inmediata, la que se está negociando, es la del Brexit. Hoy leía que ya se ha publicado ya que el Brexit pone en peligro los fondos europeos que pueda recibir Asturias, que recibirá durante la próxima década, porque de momento están vigentes hasta el 2020. No sé si es muy pronto para plantearse esto, o en función de cómo transcurren los vericuetos en Bruselas, tiene sentido que nos pongamos ya el parche en la herida. ¿Cómo lo veis? Bueno, sin duda el Brexit va a tener unas consecuencias muy importantes, y eso hay que tenerlo bien presente. El otro día Michel Barnier, que es el negociador del Brexit en nombre de la Unión Europea, lo dijo en una intervención ante el Comité Económico y Social de la Unión Europea, lo dijo, va a tener consecuencias muy importantes y hay que decírselo a la ciudadanía con toda claridad. Dicho esto, es verdad que tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es la económica, y es muy importante, porque claro, se va a perder toda la contribución que el Reino Unido hacía hasta ahora, y además hay un famoso debate sobre si le van a pasar al Reino Unido la factura de lo que tendría que seguir pagando o no. Ciertamente, si se reducen las aportaciones, pues como pasa en cualquier presupuesto, bajan las posibilidades de financiar determinadas actividades. Y bueno, a partir de ahí la Unión Europea tendrá que decidir si la rebaja se hace en los fondos regionales, en los fondos estructurales, en lo que sea, o en otras cosas. Pero eso está ahí. Sí. No, yo creo que el Brexit es uno de los ejemplos de cómo la frivolidad está ocupando cada vez más espacio en el debate político en Occidente en general, ¿no? David Cameron
en primer lugar, después de haber gobernado en coalición con los liberaldemócratas, va a unas elecciones y hace un programa de máximos que incluye el referéndum y otra serie de cosas, un programa electoral absolutamente de máximos para intentar arrinconar al partido que en la extrema derecha le estaba generando problemas, a UKIP, creyendo, por otra parte, que después de las elecciones tendría que reeditar un acuerdo de gobierno con los liberaldemócratas y que, por lo tanto, todo aquello que fuese más extravagante lo cedería en aras de la gobernabilidad. Y la cuestión es que se encuentra con una mayoría absoluta que nunca antes en el Reino Unido se había conseguido con menos votos, ¿no? El sistema mayoritario le jugó una mala pasada, podríamos decir, al propio David Cameron, que se vio con una mayoría que aspiraba a que cumpliera con los compromisos que había adquirido. Y bueno, y ahí nos fuimos se fueron, ¿no? a un referéndum absolutamente disparatado, con una serie de propuestas y de debates sobre la Unión Europea que eran absolutamente falsos. Y bueno, y nos dio el susto, ¿no? Y aquella noche todos nos fuimos a la cama creyendo que seguían en la Unión y cuando nos despertamos había ganado el Brexit. Y desde entonces el Reino Unido está en una situación de ingobernabilidad clara. Es cierto que el 52% de los británicos votaron a favor de salirse de la Unión, pero tienen un problema muy serio en Escocia, donde una mayoría clara prefirió quedarse. Tienen un problema muy serio en Irlanda del Norte, que además afecta a los acuerdos de paz, en la medida en que afecta a la gestión de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Y además los ciudadanos de Irlanda del Norte pueden tener doble nacionalidad en virtud de esos acuerdos, con lo cual el Reino Unido se puede ver que tiene un territorio en el cual todos sus ciudadanos puedan preferir tener el pasaporte europeo, al final, a través del irlandés, un carajal bastante serio, ¿no? El Partido Conservador, muy dividido, el Partido Laborista también, como lo estamos viendo, y el centro del país económico y social, que es Londres, claramente a favor del Remain. Con lo cual, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Que son incapaces de gestionar el proceso de negociación. Por parte de la Unión Europea está Barnier dirigiendo la negociación y la Unión ha propuesto negociar en 2 etapas. Una primera etapa de aquí a final de año, en la cual se aborde en primer lugar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido. Por otra parte, la situación de la frontera norirlandesa y por último, la factura de salida. Es decir, cuánto tienen que abonar a la Unión por los compromisos que han adquirido y demás. Claramente, la Comisión no quiere negociar la siguiente etapa, que la siguiente etapa sería el acuerdo de relaciones posterior al Brexit, hasta que estas 3 cosas estén cerradas. Y yo creo que se pueden cerrar todas, más o menos la de la factura. La de la factura me parece bastante difícil llegar a un acuerdo con el Reino Unido sin que sepamos ninguno de los dos cuál va a ser la relación económica posterior al Brexit. Pero bueno, puede haber una serie de principios, una serie de números sujetos al acuerdo de relaciones posteriores. La cuestión es que está por ver si al final no acaban de irse, pero la verdad que de momento el Brexit ha servido también para unir, ¿no? a los 27 que quedamos, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo evoluciona, pero claramente en estos momentos el Reino Unido, no haciendo gala de su historia, claramente como buenos negociadores, están afrontando una situación bastante, en mi opinión, precaria. Paz, no sé si está de acuerdo con la unión de los 27. No, un comentario en relación con la frivolidad. Decías, Jonás, el Brexit fue un caso de frivolidad de los políticos que por intereses, como has explicado muy bien, intereses electorales, pues lo convocaron, ¿no? Convocaron el referéndum porque creían que les iba a salir bien y que así se reforzaba. Pues Cameron, era el interés político de Cameron. Esa fue la frivolidad. Respecto de los ciudadanos, yo no los llamaría frívolos. Lo que ocurre es que... Lo digo yo, era un matiz que añadía yo. Si nos encontramos con que la frivolidad de los políticos les lleva a convocar ese referéndum sin pensar bien las consecuencias que podía tener, o sin calcularlas bien,
Pero si nos encontramos con que los ciudadanos tienen o tenemos en la mayoría una cierta desafección, como ya comentábamos antes, pues bueno, los ciudadanos aprovechan un momento de una consulta para manifestarse y se manifiestan pues en el sentido que les parece. Lo que habría que hacer seguramente es explicarles bien a los ciudadanos el sentido de la consulta, las consecuencias de la consulta, etcétera, etcétera. Pero los ciudadanos, bueno, pues utilizaron su voto de la manera que les pareció oportuno y eso hay que respetarlo. Y lo mismo que digo esto respecto del Brexit, con independencia de que realmente es muy mala noticia para la Unión Europea el Brexit, pero lo mismo que digo, pues yo lo diría, y con esto no quiero abrir una caja de los truenos, pero lo diría respecto del CETA, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que es que también de manera crítica se nos plantea que hay que estar a favor del CETA, o que hay que estar a favor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ya se ha encargado Donald Trump el solito de cargárselo, parece ser, ¿no? Pero el CETA, hay que estar a favor. Bueno, pues mire usted, no lo sé, pero para empezar, explíqueme bien por qué hay que estar a favor del CETA. Porque lo que no puede haber ya, porque los ciudadanos eso no lo aceptamos, son dogmas. Los dogmas ya pertenecen al pasado, a esa época histórica que ya desapareció. Ahora las cosas hay que explicarlas y los ciudadanos y ciudadanas queremos que se nos explique, se nos diga las razones. Y, por ejemplo, el debate que ha habido recientemente en España a propósito del cambio de posición del Partido Socialista en relación con el CETA, que decidieron abstenerse, pues se planteaba en términos dogmáticos. ¡Oh, qué horror! Que ahora van a abstenerse. Bueno, pues hablemos de las razones y, sin embargo, se desarrolla el debate en el Congreso de los Diputados, se dedicaron a ponerse verdes los unos a los otros y nadie habló del contenido del CETA. Pues es eso de lo que habría que hablar y explicar a los ciudadanos. Y una vez que tengamos la información, pues diremos, pues nos queremos abstener, queremos votar a favor o queremos votar en contra. Por aquellos días, precisamente como consecuencia de este cambio de posición del Partido Socialista, Xavier Vidal Folk, periodista especializado en asuntos europeos, escribió en un diario nacional, que no quiero citar para no hacer publicidad, porque no tengo ningún interés en hacerle publicidad a ese diario, dicho sea de paso, escribió que íbamos a quedar fatal con la Comisión, ahora con esto de la abstención al CETA, íbamos a quedar fatal, porque bueno, la pobre comisaria que llevaba trabajando tanto tiempo en este tema, pobre, qué disgusto, mire usted. Eso es lo de menos, ¿eh? Hay que explicar a los ciudadanos por qué las cosas son de una manera y a partir de ahí decidimos libremente. Y si sale el Brexit, pues hay que aceptar el Brexit. En ese aspecto yo creo que los medios de comunicación deberíamos asumir, o deberían asumir, los trabajadores de los medios formamos parte también del modelo, pero sí me parece que tiene toda la razón la profesora Paz, porque este debate se planteó o pivotó en términos de duelo político directo alrededor de la figura de Pedro Sánchez, claro, y no se ha llegado a explicar ni con el CETA ni con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que estaba ya muy perfilado, lo que representaba, cómo repercutía, en qué sectores iba a tener mayor temores incidencia. que tiene la gente. Sí. Vamos, yo, sí, entrando en este debate, yo creo que ha habido la frivolidad claramente de los políticos, no estoy hablando de los ciudadanos. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo, en mi opinión, demasiada frivolidad en el debate político entre los políticos, obviamente, y entre los políticos y los periodistas también. Pero, en fin, más allá de esto, el CETA, yo cuando llegué al Parlamento hace 3 años, el acuerdo con Canadá estaba cerrado. Se había llegado a un acuerdo por parte de la Comisión Barroso y en los siguientes meses se iba a proceder a su votación en el Parlamento Europeo. En estos momentos, después del Tratado de Lisboa, la Unión tiene competencias exclusivas en las negociaciones comerciales con otras economías, pero aquellos tratados que incorporen también cuestiones de inversión y de protección a los inversores no está en el tratado, y de hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que eso no es exclusivo de la Unión Europea y que por lo tanto tiene que ser también ratificado por los Estados miembros. Hay Estados miembros que exigen la ratificación de ese tipo de acuerdos a los parlamentos nacionales. Hay otros, como Bélgica, en los cuales los parlamentos regionales también tienen una participación en la decisión final, ¿no? En el voto.
Después de la decisión esa del Tribunal de Justicia de la Unión, en estos momentos se está negociando con México, con Chile, con Japón, y parece que los siguientes acuerdos van a delimitar claramente aquello que es materia comercial y, por lo tanto, competencia exclusiva por parte de la Unión, que exija la ratificación en el Parlamento Europeo, y aquello otro que exija también la ratificación de los Estados. Porque, por ejemplo, en el Parlamento español o en otros parlamentos se están ratificando cosas en el CETA sobre las cuales no tienen competencias, porque ya está ratificada por el Parlamento Europeo. Pero es verdad que hay cosas que hemos ratificado en el Parlamento Europeo sobre las cuales nosotros no tenemos competencias, son los congresos nacionales. Por lo tanto, esto deberíamos clarificarlo para el futuro. Como decía, el CETA estaba cerrado en la administración Barroso. Y en la investidura de Juncker, como sabéis, el Grupo Socialista, no los españoles, pero el Grupo Socialista acordó, es decir, hubo un proceso de negociación para marcar un programa de gobierno e investir al señor Juncker en el Parlamento. Y uno de los puntos era reabrir el CETA para revisar fundamentalmente el sistema de protección de inversores. Porque hasta entonces todos los sistemas de protección de inversores en todos los tratados incluían arbitrajes privados. Yo no sé si recordáis, hace unos meses, después de que el gobierno del PP revisara las bonificaciones a las renovables, cuando empezó la legislatura pasada, todos los inversores internacionales llevaron al gobierno de España ante un comité de arbitraje. El comité de arbitraje les ha dado la razón. En fin, los comités de arbitraje privados en todos los acuerdos comerciales están presentes. Y entonces el Grupo Socialista exigió reabrir ese tratado para incorporar otro modelo de protección de inversores y además clarificar una serie de asuntos que no creíamos que estaban lo suficientemente claros, ¿no? Protección medioambiental, sí, cosas de este tipo, la provisión de servicios públicos y más asuntos. Esa reapertura de la negociación pues duró 2 años. Tuvimos suerte que al final del proceso ganó Trudeau en Canadá y que también entendía que este acuerdo debería incorporar otro modelo de arbitraje, que fuesen, ¿no? Y al final hay un modelo con una especie de jueces de carrera que, en fin, crean un comité permanente con derecho a apelación, pero que obviamente no es todo lo que nos gustaría, y eso es lo que ha hecho que en el Parlamento Europeo los socialistas europeos votáramos a favor, porque de alguna manera nos sentíamos corresponsables de la reapertura de la negociación, de la introducción de nuevas exigencias y nuevos controles, y que esa reapertura pues considerábamos que había dado un paso adelante y por lo tanto decidimos apoyarlo. Y ahora en los parlamentos de cada uno de los estados, pues cada uno está considerando las cosas como considera oportunas. Y en España, como sabéis, el PSOE ha decidido abstenerse y bueno, esto forma parte de la vida. Es decir, el cupo vasco, los socialistas vascos están encantados con él, con el acuerdo presupuestario con el PNV, y los socialistas de toda España estamos bastante cabreados con esa cesión, ¿no? Pero es verdad que, y volviendo al asunto del debate público, ¿no? Es realmente complicado, y aquí me echo la culpa a mí mismo, la responsabilidad a mí mismo, hacer llegar a la ciudadanía los debates europeos en general. O sea, yo creo que nadie había oído hablar del CETA hasta hace un mes, cuando pasó esto. Muchos llevábamos 3 años participando en la negociación y haciendo actos y escribiendo artículos en prensa, pero en fin, con poco interés, y quizá deberíamos hacer más, pero es verdad que que muchas veces dicen, esto no hemos hablado, y llevamos 4 o 5 años trabajando en ello, nadie se ha enterado, ¿no? Y probablemente la culpa sea nuestra, o sin duda la culpa es nuestra, ¿no? Pero a veces te da la sensación de decir, llevo 5 años trabajando en esto, he escrito artículos en no sé cuántos medios, he hecho varias conferencias sobre este asunto y nadie se o sea, pues algo hacemos mal, ¿no? Respecto a cómo nos afecta todo lo que ocurre en Bruselas, y en este caso en relación con el Reino Unido, como consecuencia del Brexit, hacía Jonás Fernández la referencia a Cameron y su mayoría, y tenemos también el ejemplo reciente de la mayoría mutante de la señora May, que ha pasado de creciente en el cálculo que había hecho a menguante, y esto le coloca en una situación muy comprometida. Pero me pregunto, y seguramente es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿cómo nos va a repercutir, o cómo va a repercutir a nuestro sobrino, nuestro hijo que está en el Reino Unido,
trabajando, estudiando el nuevo escenario. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Sí, ese es otro ejemplo. Lo que hizo la señora May es otro ejemplo de frivolidad política. Sí. Pensaba que iba a salir muy reforzada con una supermayoría absoluta y mira cómo fue el resultado. Bueno, ya lo apuntaba Jonás antes, uno de los temas fundamentales y que además son de los primeros que se van a tratar en las negociaciones del Brexit es la cuestión de los derechos de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y británicos que viven en otros países europeos. Y eso es un tema que le interesa especialmente a España, porque hay muchos españoles allí y hay muchísimos más todavía británicos que, como sabemos, viven en España, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los temas, digamos, delicados e importantes. Hasta ahora, las decisiones que ha ido tomando la Unión Europea sobre esto, las orientaciones que ha aprobado el Consejo Europeo y las directrices de negociación del Consejo dicen que ese es un tema fundamental. Incluso el Consejo ha señalado una serie de cuestiones, una serie de derechos que habría que intentar preservar por encima de todo. Por su parte, la señora May, en el primer documento que presentó hace poco, hizo su propia propuesta que ha parecido insuficiente. Porque, claro, ella quiere reciprocidad, pero no ofrece tanto como quiere que se le dé para los británicos, ¿no? Ese va a ser un tema muy importante y creo que va a haber ahí una negociación dura, ¿eh? Lo que sí parece claro es que, desde luego, la Unión Europea lo que quiere es que los ciudadanos no se vean privados de los derechos que hasta ahora tienen, ¿no? Y que ahí se va a poner un interés especial. Y en ese sentido me parece interesante decir que se han presentado 2 iniciativas ciudadanas europeas. A partir del Tratado de Lisboa se ha recogido la posibilidad de que, si se reúnen 1 millón de firmas, con una serie de requisitos en los que no vamos a entrar porque son cuestiones técnicas, pero si se reúne 1 millón de firmas de ciudadanos de la Unión Europea, de diferentes países, se le puede pedir a la Comisión que presente un acto relacionado con cuestiones que son de su competencia. Bueno, pues se han presentado 2 iniciativas de ese tipo, no una, sino 2, para pedir a la Comisión que haga todo lo posible para que se preserven los derechos de los ciudadanos unos y otros, o incluso que pudieran mantener de alguna manera la ciudadanía de la Unión Europea. Y esto demuestra la preocupación y el interés que hay en todo esto. Sí, es un asunto que está por solucionarse. Es que acaban de empezar y está todo abierto, aunque va a ser de los primeros temas, sí, los que están ya trabajando. Otra cuestión, pasa que claro, con todo este galimatías del Brexit, pero la cuestión de la Europa federal, ¿qué recorrido puede tener si es que podemos establecer una proyección a futuro con este panorama? Bueno, la Comisión publicó un papel, ¿no?, de reflexión sobre el futuro de la Unión hace unos meses, que algunos recibimos con cierta tristeza, porque la Comisión, que además de ser la guardiana de los tratados, en principio debería ser quien ejerciera el liderazgo en el proceso de construcción europea, hizo un papel con 5 escenarios, ¿no?, sobre el futuro de la Unión, algunos de ellos recogiendo una vuelta atrás, ¿no?, un camino hacia atrás respecto de lo que hemos construido en los últimos años. El último de los escenarios era el caminar hacia una Europa federal, pero la verdad es que, quien les habla yo soy absolutamente federalista, pero estamos en una situación muy complicada para avanzar, ¿no? Con lo cual, para pensar en eso ya, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que mantener el espíritu federal en el horizonte y ver cómo podemos seguir dando pasos importantes. Y yo creo que hay un avance que deberemos dar en los próximos años sobre la unión monetaria. Es decir, la zona euro necesita un presupuesto, necesita un pilar fiscal, no puede ser solo una unión monetaria basada en el BCE, y lo hemos visto en esta crisis. Necesitamos un presupuesto comunitario y hay distintos papeles sobre este asunto, aprobados por el Parlamento, por la Comisión. Hay un papel también de la Comisión sobre este tema y yo creo que veremos avances, veremos en qué medida, ¿no? Nunca serán todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que podemos acabar de perfilar una unión monetaria algo más, es decir, no tan inestable como la que hemos visto en la crisis pasada, ¿no? También vamos a ver avances en defensa. También ha habido otro papel de la Comisión. A la vuelta del verano veremos a ver qué se hace ahí. Después están por los avances
sectoriales, ¿no? De los mercados de telecomunicaciones, el mercado energético, los mercados de capitales que la Comisión está intentando impulsar y probablemente el gran ausente para los socialistas es el pilar social de la Unión. Y la cuestión es que para construir ese pilar social hay partes de ese pilar social que pueden ir de la mano del pilar fiscal. Estoy pensando en el seguro de desempleo, que un seguro de desempleo europeo está sobre la mesa, que pudiera servir para estabilizar macroeconómicamente la zona euro y además dar una legitimidad social al proceso de construcción, veremos a ver. Pero hay otra parte que no está directamente ligada al pilar fiscal, ¿no? Y esto va a exigir muchas dificultades, porque hay países en la Unión que no quieren o que no están dispuestos a avanzar en este asunto. Muchos, me vais a permitir, muchos de manera insolidaria, podríamos decir, o fuera del modelo social en el que creemos los europeos, pero hay una parte, y no sé si me voy a meter por aquí para generar algo de discusión, que lo puedo hasta entender, y me explico. Hay un debate ahora mismo en el Parlamento con el asunto de los conductores de camiones. Los alemanes están muy fuertes intentando que países como el nuestro, en términos formales, elevemos la protección a los conductores de camiones. Eso, en gran parte, supondría, o sea, yo no soy un experto en el asunto, ¿no? Pero supondría que los alemanes lo que quieren es quitar a nuestros camioneros de sus carreteras, ¿no? Entonces, hay una parte del debate, porque claro, si uno piensa en Rumanía, cómo Rumanía o Bulgaria pueden aspirar a tener un salario mínimo como el de Luxemburgo, ¿no? Pues no, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay una parte de este debate que tenemos que, cogerlo bien, porque es verdad que esto puede ser usado por los países ricos como un instrumento de, como nuevos aranceles, podríamos decir, como nuevos tarifas arancelarias a los países que no somos tan ricos. Y esto es un debate que da para mucho, y que en el Grupo Socialista se debate mucho y que es complicado. Muy espinoso, ¿no? Sí, muy espinoso. Yo plantearía, respecto de la Europa federal, plantearía una cuestión previa, y es qué entendemos por Europa federal. Y lo mismo cabría decir a qué entendemos por una España federal. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de esto, afortunadamente. Dicho esto, que yo no sé exactamente qué estamos diciendo cuando hablamos de una Europa federal. Es verdad, como decía Jonás, que la Comisión ha presentado este documento donde habla de 5 escenarios, algunos de los cuales son totalmente desmoralizadores. Que la Comisión pueda presentar como escenario seguir igual, solo el mercado único, los que desean hacer más, hacen más, hacer menos, pero de forma más eficiente, todo eso es, en cierto modo, reconocer el fracaso del proceso, ¿no? Claramente. Y respecto del último escenario, que es el mejor, hacer mucho más conjuntamente, la propia Comisión, en su papel, pone una serie de inconvenientes y dice que no sabe si esto podría prosperar. Además, es un lenguaje muy curioso, porque resulta hasta algo primario, da la sensación, ¿no? Pues sí. Y además, estos escenarios, esta moda ahora de los escenarios, la Comisión lo utiliza también en los otros documentos que ha presentado sobre el pilar social, sobre la gobernanza económica, sobre cómo enfocar la globalización, etcétera. Y a mí, en definitiva, esto me recuerda un poco a lo de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Estos son mis escenarios, dice la Comisión, tengo 5, pero si no le gustan, pues me invento el 6º y el 7º, ¿no? La verdad es que esto es poco atractivo, ¿no? En todo caso, volviendo a la Europa federal, sea esta lo que sea, yo no creo que sea el momento, ¿no? Creo que el fracaso de la Constitución Europea puso de relieve que la mentalidad, la idea de la ciudadanía europea no iba por ahí, ¿no? Que es una idea que no está asumida todavía en la Unión Europea. Y esta situación actual que vivimos, donde hay un marcado intergubernamentalismo, intentos de renacionalizar muchas cosas, etcétera, pérdida de valores, problemas incluso con el Estado de Derecho, por ejemplo, en Polonia, etcétera, yo creo que demuestra que no es el momento. Pero además yo añadiría una cosa más, es que creo que a lo mejor no es necesario que tengamos una Europa federal, es un poco un mito.
el federalismo europeo es un mito. Yo creo que no es necesario, porque es que la Unión Europea no es un Estado, es una organización internacional de características muy singulares, supranacional, etcétera, pero con rasgos distintos a los de un Estado. Entonces, yo no veo por qué hay que empeñarse en colocar y desarrollar en la Unión Europea, que es una organización internacional, lo que sí puede funcionar en algunos Estados, ¿no? Yo creo que lo que importa es que la Unión Europea siga avanzando, que el proceso de integración europea siga profundizándose, porque en estos momentos está estancado, y eso es así, y tenemos que reconocerlo todos, ¿no? Lo importante es que continúe este proceso, que tuvo momentos de mucho éxito, tuvo décadas de oro, se llegó a decir, y ahora, desgraciadamente, vivimos en décadas de plomo, ¿no? Entonces, hay cosas que sin que sean federalizantes se pueden hacer y serían muy útiles. Cambios en el sistema institucional, antes hablábamos del tema de la elección del presidente de la Comisión, más cosas, mayor control democrático del Consejo Europeo, mayor control democrático del Eurogrupo, por ejemplo, que toma unas decisiones económicas trascendentales y resulta que no está sometido a ningún control jurídico, y el propio Tribunal de Justicia ha tenido que decir que es un ente informal que no está sometido a control. Un ente informal, el Eurogrupo, que decidió, por ejemplo, que cerraran el Banco Popular de Chipre y los que tenían allí sus ahorros, pues los perdieron. No está sometido a ningún control. Entonces, someterlo a control es importante. Supuestamente son los parlamentos nacionales quien controlan el Eurogrupo. Digo, supuestamente. Sobre el papel son los parlamentos nacionales. Claro. Esa es otra dimensión que también podríamos comentar. Y luego, pues eso, desarrollar la gobernanza económica, la dimensión social. Si se pudiera avanzar en todo esto, no deberíamos preocuparnos por si eso es federal o no, pienso yo, ¿no? Hablemos un instante de Francia. Jonás Fernández ha escrito hace poco un artículo acerca de lo que es el escenario francés, vinculado también a lo que concierne a su propio partido político, después del cataclismo del Partido Socialista francés. Da la sensación de que algo está pasando, lo tenemos aquí en Asturias, el premio que se le da a la Unión Europea me da la impresión de que es como una especie de espaldarazo de autoafirmación, porque estamos en un momento crítico, en un cambio hasta de era, incluso me plantearía. La era contemporánea que empieza con el final del antiguo régimen, que comienza con la Revolución Francesa, hay ya pensadores que dicen que se ha terminado y que estamos en otro momento de la historia. Esto todavía está por reflexionarse. Macron, ¿qué pasa con Macron? Que incluso podríamos llegar a pensar que ha sido como una especie de Frankenstein político, porque hace un año no existía ni el partido y este señor, como independiente, era ministro del Partido Socialista francés, que se ha metido el gran batacazo. Sí. ¿Qué decimos de Francia, de Macron? Sí, por una parte, es verdad que la Unión es una institución internacional, ¿no? Pero también lo es que en los últimos años, probablemente en la última década, ha ido tomando decisiones cada vez más políticas, ¿no? O, en fin, no solamente técnicas, o no solamente la comisión, ¿no? Como secretariado, ¿no? Ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de politización, como decía, que no sabemos muy bien a dónde nos lleva, pero hay un proceso, y por otra parte consciente, de politizar a la comisión, de politizar, y eso nos aleja de la institución internacional pura, ¿no? Entonces estamos ahí en una situación un poco y esto se une el asunto de Francia, ¿no? Muchas veces percibimos las decisiones de la Unión Europea como decisiones exclusivamente burocráticas o funcionariales. Y obviamente hay un peso muy sustancial de tecnocracia en el funcionamiento de la Comisión, pero cada vez más hay un peso político claro en las decisiones que se toman. Y es difícil, yo creo que todavía no hemos, ¿cómo voy a decirlo? No somos conscientes del marco global, ¿no? En el cual el Consejo Europeo, por una parte, tiene unos ciertos equilibrios de poder, en la Comisión hay otros, el Parlamento está por otro lado, el Consejo, y hay unas mayorías políticas que cambian, no solamente con las elecciones europeas, sino también con las elecciones nacionales, y que eso hace que igual que entendemos perfectamente que el presidente de Asturias tenga que cumplir el objetivo de déficit que le marca Montoro,
Después podemos discutir si lo cumple con más impuestos y más gastos o con menos impuestos y menos gastos, pero el objetivo de déficit lo marca Montoro y nadie lo discute. Y para tener otros objetivos de déficit deberíamos tener otro ministro de Hacienda, ¿no? Estamos en una situación en la cual la ciudadanía percibiera que es Javier Fernández el que decide tener el objetivo de déficit y es una decisión absolutamente independiente de cuál es el juego político en Madrid, ¿no? Y por ejemplo con Portugal, que ahora mismo está muy de moda porque ha salido del proceso de déficit excesivo y está creciendo, ya ha conseguido aumentar las políticas de gasto, ¿no? Y la gente dice, pero ¿por qué Portugal, por qué Costa lo está haciendo y Zapatero o Hollande no pudo? No, pues porque el debate europeo es distinto, porque ahora hay un señor que se llama Moscovici, que es comisario de Hacienda, y antes teníamos uno que se llama Olli Rehn, que es un liberal. Entonces, son debates, la verdad, que por otra parte cada vez más sofisticados, pero es importante tenerlo en cuenta, porque una parte sustancial de la reversión de Hollande, pues parte del entorno del cual es el juego europeo que había en aquel entonces, ¿no? En cualquier caso, el Partido Socialista francés está en una situación bastante crítica. En fin, todos los candidatos en las primarias, casi todos han ido. Valls ha ido, el candidato final, Hamon. Incluso Valls con un comportamiento lamentable. Sí, desleal, absolutamente desleal, ¿no? Pero Hamon, que ha sido el candidato, después se ha montado otro partido, ¿no? Entonces, pues Macron ha salido con un discurso. Es decir, a mí la parte que me gusta es que es absolutamente europeísta, ¿no? De decir, hay que avanzar en esto, necesitamos una unión fiscal. Yo he tenido oportunidad de reunirme en ocasiones con algunas personas que están en su gobierno, que antes como ministros y asesores y tal. Y la verdad es que en el debate, como sabemos, en Europa está el debate izquierda-derecha y el debate integración menos integración, ¿no? Y en mi opinión, para poder hacer políticas de izquierdas, en cualquier caso necesitamos más integración, porque con menos integración no vamos a ser capaces de hacer políticas de izquierdas. Con cualquier socio que sea susceptible de comprar más integración, a mí me vale, porque cuanta más integración, después deberíamos ser capaces de ganar las elecciones y permitir más políticas de izquierdas, porque fuera de la Unión o con poca integración los estados ya no son soberanos para dirigir la economía, ¿no? Entonces hay una parte de su discurso que me suena bien, pero es verdad que que acaba de llegar, ya se ha metido con referéndums también, sí, ¿no? En su discurso dice que a lo mejor va a hacer un referéndum para reducir los diputados. Entonces, hay cierto espíritu ahí bonapartista que me preocupa y me preocupa mucho. Además tiene manga ancha, tal y como ha quedado. Sí, el sistema político se ha roto completamente y veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? No sé. Sí, yo creo que el fenómeno Macron hay que observarlo y ver cómo evoluciona, más allá de los gestos, que los tiene muy cuidados, sin ninguna duda, eso de avanzar por la explanada del Louvre sonando el himno de la Unión Europea, o ensayar cómo hay que darle la mano a Trump para que se vea que la grandeur francesa se mantiene. Está claro que es un político del siglo XXI. Está muy bien, es un marketing político del siglo XXI que está muy bien, palabras también muy rimbombantes, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona cuando haya que empezar a concretar esa reforma laboral que anuncia. Vamos a ver por dónde sale la reforma laboral en cuestión, ¿no? Eso hay que verlo. Sí, ciertamente parece que le gusta Napoleón y un poco... Bueno, que le gusta Napoleón a mí me parece muy bien, porque es un personaje muy importante históricamente, ¿no? Pero vamos, mucha grandeur, pero vamos a ver en qué queda la grandeur en la realidad de las cosas, ¿no? En todo caso, su triunfo sin duda es una prueba del hartazgo de la ciudadanía, que ya están cansados de los partidos políticos clásicos, y eso es un fenómeno transversal, y bueno, pues decidieron votar una cosa nueva, diferente. Pues es así, pero vamos a ver. Yo creo que desde la perspectiva de la Unión Europea, y pienso que quizá por eso también se plantea esta pregunta, lo interesante es si va a revitalizar el famoso eje franco-alemán. Siempre se ha dicho que es muy importante que exista ese eje franco-alemán, y bueno, se ha manifestado preocupación cuando el eje se ha roto, cuando Francia, por sus problemas políticos internos, pues no ha podido estar a la altura, ¿no? Y ha sido Alemania la que desde en estos últimos años, y sobre todo como consecuencia de la crisis económica, pues es la que tiene un papel predominante, claro, ¿no? Bueno, también ahí tenemos gestos y tenemos palabras, ya se han abrazado, ya tal, la señora Merkel, el señor Macron. Bueno, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cómo funciona eso. Ahora, está bien que desde luego haya un contrapeso a Alemania, me parece muy bien.
Pero yo creo que sería más deseable no solamente un eje franco-alemán, sino que hubiera más países, más Estados miembros de la Unión Europea que estuvieran ahí con una presencia importante. Y porque yo creo que de esa manera pues, se tendría en cuenta la pluralidad de la Unión Europea. En estos momentos hay una cierta fractura norte-sur, sobre todo como consecuencia de las medidas de la crisis económica y esas acusaciones que se hace a la Europa del Sur de que somos unos vagos, que dormimos mucho la siesta, mientras que los calvinistas del norte están trabajando constantemente. Bueno, precisamente por esa razón y por otras, convendría que no haya solamente, pienso yo, un eje franco-alemán, sino que haya más estados presentes, ¿no? El otro día, Juncker, en este episodio que comentábamos antes, entre sus frases desafortunadas, dijo: si fuera la señora Merkel o el señor Macron quien estuviera aquí, seguro que este hemiciclo estaba lleno. Bueno, pues tampoco me parece adecuado, porque es un poco reconocer que únicamente son ellos los que tienen interés. A mí me gustaría que estuvieran más estados presentes en ese, digamos, núcleo, porque un núcleo ciertamente tiene que haber. Si son 27, no pueden estar los 27. Un núcleo tiene que haber, pero que haya más. Y en ese sentido, pues deberíamos plantearnos el papel de España, que desde hace mucho tiempo está completamente oscurecido, sin ninguna duda. Un cierto liderazgo que España tuvo en la época de los 90, y bueno, hay que decirlo así porque es objetivo, con Felipe González, pues luego eso lo hemos perdido. En la época del Tratado de Maastricht, por ejemplo, el papel de España fue muy importante. España fue uno de los estados, junto con Alemania, que presentó, el que hizo la propuesta de crear el Estatuto de la Ciudadanía de la Unión, por ejemplo, y otras propuestas españolas que luego se recogieron. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido y ahora España no está a la altura. Creo que eso es una cuestión preocupante y que merece reflexión. Pues precisamente al respecto de esto, y nos vamos quedando sin tiempo, enseguida estableceremos un turno de preguntas, pero antes quisiera plantear algo que leía, que escribía Roel Samuelson, que es un columnista que escribe en el Washington Post, y planteaba algo inminente que va a ocurrir, que es una guerra comercial. Y esto entronca con una situación también de enorme incertidumbre, que es la paulatina implantación de la inteligencia artificial, el automatismo, que ya en el último foro de Davos, donde, por cierto, el país que hizo una más encendida defensa del libre mercado fue China, donde sigue gobernando el Partido Comunista. Esto da muestra de hasta qué punto estamos cambiando de situación. Bueno, quiero decir que, tal y como se plantea la situación económica del futuro, Estados Unidos y China gobiernan los mercados ya desarrollados vinculados a la tecnología y los mercados emergentes. Y esto convertiría al resto, a los que no estamos en la pomada, en estados satélites como los que mencionaba la profesora Paz. Esta incertidumbre, ¿cómo la interpretáis? ¿Qué reflexión hacéis al respecto? Hombre, es una pregunta difícil, ¿no? Es decir, volviendo a mi intervención inicial, ¿no? Sobre el movimiento del geopolítico en el mundo en los últimos 20 o 30 años. Claramente China ha emergido, ¿no? Si uno mira la influencia de China en América Latina, en África, es creciente. Inversiones chinas muy importantes en casi todo el mundo, incluido Europa también. Una situación de Rusia, en mi opinión, como viejo imperio en vía declinante, que le obliga a asumir cada vez más riesgos para mantener en fin, la visión nacionalista dentro del propio país, y por eso a mí me preocupa, porque es un país muy importante con el que deberíamos tener buenas relaciones, pero una potencia declinante puede tener comportamientos erráticos. Bueno, los hemos visto en los últimos años, ¿no? Comportamientos erráticos. La situación de Estados Unidos es absolutamente incierta, ¿no? Si creemos que Trump va a estar aquí mucho tiempo, pues claramente lo que va a venir después será otro mundo, ¿no? Pero habrá que ver si este hombre aguanta la legislatura y hasta qué punto los check and balance del diseño institucional americano van a funcionar. Hasta ahora pues le están mareando bastante, ¿no? Con la reforma sanitaria, con la reforma fiscal, en fin, está ahí empujando, pero la verdad es que tampoco está
¿no?, poniendo sobre la mesa todo lo que había dicho que iba a hacer. Y bueno, es decir, obviamente tiene un impulso para hacerlo, pero veremos a ver cómo funciona el sistema. Y Europa pues se queda en una situación pues, ¿no?, angosta entre, ¿no?, entre una Rusia, en fin, como decía, más o menos inestable, como estamos viendo, y un Estados Unidos que nadie sabe hacia dónde gira. Pero veremos a ver, ¿no? Por otra parte, la Unión está intentando llegar a acuerdos, por otra parte, como decíamos, económicos con Canadá, con México, con Chile, con Japón. En fin, también hacemos nuestro trabajo, ¿no? No estamos, no estamos solamente viendo cómo evolucionan las cosas. El debate sobre la automatización y la revolución digital, es un debate que me resulta complicado. En fin, shocks tecnológicos ha habido muchos en la historia. Los shocks tecnológicos generan un incremento de la productividad del trabajo absolutamente exorbitada y un incremento del paro a corto plazo, ¿no? Y claro, si eso ocurre sin instrumentos suficientes de redistribución de la renta, pues puede generar problemas muy severos. Ahora, a medio plazo, ¿hasta qué punto esto va a marcar las sociedades occidentales o vamos a ser capaces de convivir con nuevos sistemas de producción y donde los que estamos aquí trabajemos en otras cosas? Pues yo en general tiendo a ser optimista con el futuro, ¿no? Con lo cual, pero ese optimismo va a depender mucho de lo que, en mi opinión, los socialistas, ¿no?, que somos los que, en principio, no solo, pero quienes nos preocupamos por el nivel de redistribución, pues claramente o afrontamos este debate unido a un modelo de redistribución distinta, y por eso solamente puedo ser europeísta, ¿sabes? Como socialista no tengo ninguna otra opción que ser europeísta, aun con todos los problemas, porque fuera de la Unión, en mi opinión, no hay izquierda posible, y por lo tanto, pues bueno, pues a seguir, ¿no? No sé. Yo creo que los cambios van a ser enormes, sin ninguna duda, ¿no? Y ya los estamos viendo en pequeños detalles, pero importantes y con consecuencias. Pues, por ejemplo, ¿cuántas oficinas de bancos están cerrando y te están llevando a que lo hagas todo por Internet? Y cierran oficinas o abren 2 horas, pero no, hágalo usted por Internet, usted no venga a la oficina. Bueno, las consecuencias que eso tiene sobre los trabajadores, pues es importante, ¿no? Y eso es un ejemplo nada más, ¿no? Va a haber cambios importantísimos. Y además, desde el punto de vista económico, y esto lo sabe mucho mejor que yo, Jonás, el mundo está girando hacia Asia. Citabas China, esa enorme potencia que de manera además absolutamente silenciosa sigue siendo un régimen comunista, pero al mismo tiempo es el país más comercial de todos y está presente en África sin que nos demos cuenta y ni siquiera se habla, y en todas partes, pero de una manera absolutamente silenciosa, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea está y va a estar en el futuro todavía más en una situación complicada, difícil. Por eso ese proceso de autoafirmación que parece detectarse desde fuera. Jonás está allí y quizá tenga... Pero, lo dices por el premio que antes citabas. Sí. Bueno, eso no es autoafirmación, es heteroafirmación. Pero vamos a dejar el premio a un lado. Sí. Digo que la Unión Europea se va a encontrar en una situación difícil, porque claro, hasta ahora se decía, como gran mérito de la Unión Europea, y con razón, la Unión Europea no es una potencia política, no es la primera potencia comercial del mundo tampoco, pero es una potencia normativa, y esa es una expresión que se utiliza siempre. Y en ese sentido la Unión Europea defiende los derechos humanos, impulsa la democracia por todas partes del mundo, etcétera. Pero claro, ese discurso, que está muy bien y a mí me gusta mucho, ese discurso vende poco y va a vender cada vez menos. Claro, y además, Paz, con algunos claroscuros o penumbras directamente, como el acuerdo de marzo de 2016 con Turquía, que comporta una subcontratación del control de fronteras y cuestiona... Sí, y un olvido de los derechos humanos. Ese paradigma europeo que sí que era una de nuestras banderas, ¿no? Me alegro mucho de que me lo recuerdes, aunque da dolor recordar ese acuerdo. Entonces, claro, la Unión Europea lo va a tener complicado porque va a tener que intentar compaginar el respeto de los derechos sociales, que es lo que siempre la ha caracterizado, con la competitividad económica en unas condiciones mucho más duras desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de estos países que ahora son los que controlan, ¿no? Y bueno,
Por eso la Comisión, y lo señalaba Jonás, entre los documentos que ha sacado tiene uno que se llama el encauzamiento de la globalización. Claro, la Unión Europea tiene que intentar encauzar la globalización. El documento es como los otros que hemos comentado. Los escenarios, bueno, pues hay que intentar, esto puede ser así, puede ser de otra manera. Bueno, pero en todo caso, sin ninguna duda, el encauzar la globalización es uno de los grandes retos que tiene planteados en la Unión Europea en el presente y, por supuesto, en el futuro. Sí, si me permites. Sí, claro. Es decir, obviamente es una evidencia, ¿no?, que la Unión Europea tiene que encauzar muchos debates, la globalización, el reto digital, en fin, las relaciones transatlánticas o nuestra vecindad, no solamente con Rusia, sino con todo el norte con África y con Oriente Medio. Ahora, esos retos estarían delante de nosotros con la Unión o sin ella. Sí. Es decir, son retos del presente. O sea, son retos de cada uno de nosotros, no son retos exclusivos de la Unión. O sea, la Unión tiene retos exclusivos, que es cómo somos capaces de hacer una unión económica que funcione, cómo somos capaces de, en fin, de hacer un sistema, reformas institucionales para que el funcionamiento institucional quede más claro, todos sepamos quién toma la decisión y a quién pedirle cuentas, ¿no? Es decir, obviamente hay retos de la Unión que son propios, pero hay retos que son de todos. Y ahora, todos esos retos, ¿cómo estamos en condiciones de afrontarlos? ¿Estamos en condiciones de afrontarlos mejor intentando hacer algo juntos o renunciando a hacerlo conjuntamente, ¿no? Manteniendo o no la Unión Europea, ¿no?, para que cada Estado miembro se arregle, ¿no?, en este proceso de renacionalización que hemos visto en los últimos años? Pues yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Con lo cual, ante todos esos retos, son retos de la Unión, pero son retos de todos nosotros que debemos responder a través de la Unión. Y un ejemplo, el tema de refugiados. Cuando Zapatero llegó al gobierno en el 2000, a poco tiempo hubo una crisis de refugiados, ¿os acordáis? De cayucos que llegaban a Canarias. Y ¿recordáis que alguien dijera, la Unión tiene que resolver esto? Alguien dijo, la Unión tiene que, en fin, hacer que, ¿no?, canales de migraciones seguras, un sistema tal, ayudar a estabilizar a los países africanos para que la gente pueda tener también mejores condiciones y que obviamente si quieren venir que vengan, pero que también tengan un futuro en su propio país. ¿Alguien pidió algo a la Unión? Yo no recuerdo que nadie lo pidiera. Ahora sí se lo pedimos a la Unión. Entonces, como se lo pedimos a la Unión, tenemos que resolverlo. Pero que también seamos conscientes de que todos esos retos a los que nos enfrentamos, cada vez le pedimos más a la Unión porque creemos que tenemos que hacerlo conjuntamente. Y cuando no funciona, cuando se toman malas decisiones, pues seamos capaces de buscar al culpable y criticarlo y, en fin, y hacer lo que tenemos que hacer. Pero no meternos en esta maliz, ¿no?, antieuropea, que Europa tal, porque fuera no hay nada. No sé si hace frío. Hace frío. Entonces, es decir, ayer se reunían, no sé si fue ayer o hoy, los ministros de Interior en Estonia, ¿no?, para ver si desincentivan la llegada de refugiados, ¿no? Así que están discutiendo si van a perseguir a las ONGs que ayudan a los refugiados. Penalizar. Van los ministros allí. Sí. Ahora, cuando ves el titular, es la Unión Europea va a penalizar, pero si son los ministros que van allí. Claro. Entonces, sí, no sé si... Es complicado. Bueno, pero estaban haciendo un análisis a nivel europeo, ¿no? Exacto, estaban haciendo un análisis a nivel europeo, individual. pero después ellos dicen, y pedimos a la Comisión que mire a ver qué hace. Pero claro, el Consejo puede pedir a la Comisión que haga algo. Sí. Y después la Comisión hace algo y viene al Parlamento. Y del Parlamento decimos, no, esto no nos gusta, o queremos que hacer otra cosa. O la Comisión propone algo antes de que lo proponga el Consejo, que el Consejo rechaza. Y entonces, en fin, que es... No sé si acaba de transmitiros mi... Es una situación muy complicada y además con problemas acuciantes. Este año en el Mediterráneo han muerto 2.000 personas. Y es verdad que hay un planteamiento casi de criminalización de las personas que están allí de forma voluntaria tratando de ayudar en el mar nuestro. Entonces, bueno, ya veis que la incertidumbre está ahí, es el tiempo que estamos viviendo, tampoco
los años que precedieron a la Unión Europea fueron para nada buenos, pues, gracias a esa toma de la realidad que supuso la Segunda Guerra Mundial, surgió la Unión Europea, y creo que es el momento de que, si tenéis alguna duda, pues encantados os escuchamos y nos responden nuestros invitados. Bueno, tenía ganas de que llegaseis al final. Es decir, al tan tema aburridos final. hemos sido. No, me refiero al tema final. Creo que el tema de los refugiados es un tema ampliamente preocupante y que difícilmente entendemos qué es lo que está sucediendo. Está claro que fuera hace frío y hay hambre. Y está claro que van a intentar entrar a cualquier precio. Y está claro que Italia está pidiendo auxilio. No entendemos qué pasa con los cupos, no entendemos qué pasa, dónde están esos refugiados que entraron o que están entrando o que van a entrar. Yo particularmente no entiendo qué es lo que sucede. ¿Por qué España? ¿Qué significa que España se compromete a 17.000 refugiados y acogimos a 1.000 no sé cuántos? ¿Qué significa eso? ¿Qué le contestamos a Italia? Yo entiendo la postura de Italia. Entiendo que pidan auxilio necesariamente. Sí. Bueno, eso por un lado. Y después una pincelada más. Estos días hay noticias espeluznantes acerca de el poder. ¿Dónde está el poder? Cuando las multinacionales tienen la capacidad de pagar un 0, no sé cuánto por ciento de Hacienda. Sí, era un asunto también interesante que queríamos haber tratado, pero se nos fue el tiempo. La labor crucial, la respuesta de la Unión Europea ante el asunto de las multinacionales, que ese va a ser un asunto creciente por lo que hemos esbozado de la implantación de la nueva tecnología. Van a tener más poder todavía del que ya tienen. Sí. ¿Queréis responder a...? Sobre el poder. Eso es un debate bastante largo. Si usted hablara con cualquier CEO de las grandes multinacionales que nos vienen a ver a Bruselas para hacernos lobby, igual que Greenpeace o que otras ONGs que también nos hacen lobby. Yo, por ejemplo, normalmente suelo votar siempre en el Parlamento. Siempre hay un debate en los temas industriales y medioambientales donde hay un límite un poco burbuoso, sí. Entonces yo como vengo de Asturias, pues por motivos evidentes, pues suelo votar a veces no sé cómo decir, algo menos ecologista que otros colegas, ¿no? Y un día vinieron los de Greenpeace, me vino a ver con toda la lista de mis votos a pedirme explicaciones. Es decir, que quiero decir que hay lobbies, hay todo tipo de lobbies, ¿no? Pero ahora, volviendo a lo que hablábamos antes, si hablas con esta gente, realmente el poder es algo huidizo. El libro de Naim sobre el futuro del poder deja claro que estamos viviendo un proceso de concentración de poder en unos sitios, pero de vaciamiento de poder en otros. Y en términos empresariales todo, es decir, podemos hablar del poder de la política, que cada vez es menor, pero es decir, los grandes bloques económicos y financieros no tienen ahora más poder que tenían hace 20 años. Y ahora hay otros que sí lo están ocupando. No quiero decir que estos que sean más o menos preocupantes, ¿no? Pero que hay un proceso de concentración de poder, pero también de difuminación del poder. Todos los nuevos, por ejemplo, en términos empresariales, todos los nuevos operadores a través de Internet están desafiando claramente a los bancos, por ejemplo, los bancos que tienen un proceso de funcionamiento absolutamente integrado verticalmente, que te venden seguros, hipotecas, depósitos, están viendo cómo están entrando nuevos players en el mercado que hacen cosas concretas, que son mucho más eficientes y están realmente preocupados. Es decir, que los que entran no nos deben preocupar, nos deben preocupar también, porque Google, ¿no? Que ya la Comisión le ha metido una multa brutal a Google, ¿no? Entonces, en fin, pero que da para mucho, quiero decir, el debate, ¿no? Y sobre los refugiados. La Comisión ha propuesto hace unas semanas que los países que no cumplan con los cupos se les recorte fondos estructurales.
Es una decisión que a nuestro grupo no le convence del todo, porque nuestro grupo preferiría que fueran multas directamente y no fueran bloqueos de fondos estructurales, porque eso puede ser un mal precedente para otras cuestiones, como hemos visto el año pasado cuando querían bloquearnos los fondos estructurales por incumplir el objetivo de déficit a Portugal y a nosotros, que en virtud de la regulación la Comisión debería hacerlo y la Comisión propuso una multa cero, con una interpretación absolutamente laxa de la regulación, porque la regulación dice que hay que multar. Obviamente dijo, voy a multar con cero, pero en fin, es obviamente una interpretación laxa. Pero en cualquier caso, en mi opinión, deberíamos ir más por multas que por recorte de fondos estructurales, pero es verdad que es un debate pues absolutamente donde no hemos conseguido resolverlo, ¿no? El acuerdo con Turquía es un acuerdo inmoral, donde les externalizamos la gestión de los refugiados. Un acuerdo, por otra parte, liderado por Tsipras y por su partido, que votó a favor de ello también en el Parlamento Europeo. Dentro de nuestro grupo pues hay personajes como el presidente eslovaco, que también dice cosas que son barbaridades respecto de los refugiados. Podemos hablar de Orbán o de... Es un debate muy complicado donde la Unión no está siendo claramente a la altura de lo que necesitaríamos, pero en un descargo un poco vergonzoso, por otra parte, de decir que la Comisión y el Parlamento ha ido proponiendo siempre cosas, no sin ser excelentes, mejores, y han sido, como digo, es un descargo vergonzoso, pero han sido los Estados quienes han ido reduciendo los objetivos y ahora no cumplen, y con lo cual es un problema de... El otro día hablaba con el padre Ángel, y con esto termino, que hablamos por lo del premio, ¿no? Que me llamó y tal para pues, celebrar el premio y tal, y le dije, bueno, pues a ver si aprovechamos esto para ser capaces de poner el asunto de los refugiados ya de una vez encima de la mesa y que los gobiernos se comprometan y tal. Y me dijo el padre Ángel, mira, hemos puesto una mesa para recoger firmas y apoyo y tal de los refugiados en la Plaza de Colón en Madrid, y hemos conseguido 1000 y pico firmas, un escándalo. Dijo, esto no es un problema de los políticos, Jonás, es un problema de la gente, que la gente pasa. Dice, llevamos una semana es decir, en Colón, que pasa, o sea, que llevamos 1000 y pico firmas. Que tampoco quiero descargar la responsabilidad que yo tengo también, pero algo tenemos que hacer. Es que la crisis de los refugiados pilló a la Unión Europea cuando estaba construyendo la política de migración, porque la Unión Europea no tiene de golpe todas las políticas han ido creándose, han ido apareciéndose a partir de las iniciales, ¿no? Y en concreto, ¿por qué algunos países empezaron a pedir una política de migración? Pues por lo que antes decía Jonás, porque algunos estados directamente afectados, como España, como Italia, empezaron a pedir que la Unión Europea se encargara del tema. ¿Y por qué lo pedían? Porque, claro, nosotros somos frontera exterior de la Unión Europea. Y como tal frontera exterior tenemos una serie de obligaciones. La Unión Europea nos exige que no dejemos pasar a aquellos que no pueden entrar, pero al mismo tiempo no nos ayudaba a gestionar los flujos de refugiados. Y por eso España, Italia, etcétera, Grecia, le pidieron a la Unión Europea que empezara a desarrollar esa política. Pero es una política que estaba construyéndose. Y la Unión Europea, una vez que empieza la crisis de los refugiados, yo creo que en su actitud ha tenido dos fases. Primero, una fase que parecía generosa, solidaria y abierta, representada en su momento también por la señora Merkel, cuando dijo que vengan todos, se hizo aquella foto, tal, pero luego, claro, empezaron a ver que a lo mejor aquello no era tan fácilmente manejable, y entonces la propia Unión Europea cambió su posición. Y además cambia absolutamente, porque entonces adopta ese acuerdo con Turquía tan vergonzoso como ya se ha dicho. Acuerdo con Turquía que además no es un tratado internacional, y así lo ha dicho el Tribunal de Justicia, con lo cual no se puede controlar. Judicialmente no es controlable. ¿Por qué? Porque los Estados han querido resolver esto y adoptar todas estas medidas, que son medidas, digamos, fuertes, mediante acuerdos políticos, para que luego no se les pueda exigir con un mecanismo coactivo jurídico su cumplimiento, para que no se les pueda luego demandar. Como es un acuerdo político, pues no se cumple. Cada Estado tiene una cuota de refugiados, no lo respetan, como usted dice, pero bueno, ¿qué se puede hacer? La Comisión no puede plantear el tema al Tribunal de Justicia. No puede. Y entonces hace lo que puede,
que es lo que decía Jonás, bueno, pues como lo que sí controlo son los fondos estructurales, pues lo que hago es no darles tanto dinero. Entonces los tengo un poco pillados por esa vía. No puede poner multas porque jurídicamente no está previsto en este ámbito que la Comisión pueda poner multas. La Comisión puede poner multas en relación con el derecho de la competencia, en relación con las ayudas de Estado, porque ahí sí que interesa que la Comisión pueda actuar de esa manera tan contundente, y si no que se lo pregunten a Google con el multazo que le han puesto hace poco. Pero en el ámbito de la política de migración, los Estados no han querido que la Comisión tenga esa competencia de poner multas. Porque hay una cosa que no podemos olvidar, y es que todavía hoy por hoy, aunque la Unión Europea es una organización que tiene muchas ventajas, como decíamos, y muchos logros, y en eso estamos todos de acuerdo, pero hoy por hoy todavía los dueños de los tratados son los Estados. Y, por tanto, si a los Estados les conviene, los tratados lo recogen. Si no les conviene, no lo recoge. Y los Estados tienen un doble lenguaje. Por un lado dicen que aceptan refugiados, porque, claro, si no la opinión pública se les pone en contra, pero por otra parte no quieren y luego no cumplen los cupos y demás. El caso de Grecia, y con eso termino, es singular, porque, claro, Grecia ha tenido que sufrir, y sigue sufriendo, pero ya ni siquiera hablamos de ello, unas situaciones muy difíciles. Es que Grecia no podía afrontar la situación de tantísimos refugiados como estaban llegando. Entonces, claro, no es lo mismo valorar esto desde Dinamarca o desde el Reino Unido que valorarlo desde Grecia, donde te están llegando a tus costas constantemente. Es que estamos en un momento de la historia complejísimo, porque luego además Turquía, que es quien firma este acuerdo con la Unión Europea, ha llegado a un acuerdo muy político con Rusia, siendo Turquía miembro de la OTAN, de la que hablaba al principio Jonás. No sé si alguien más quiere trasladarnos alguna duda, inquietud, afirmación. Sí. Gracias. Quería volver un poco sobre el tema del Brexit. Visto que los políticos ingleses especialmente, pero en general todos, son adelantados por los hechos. Cameron convocó un referéndum que no tenía que haber convocado, Theresa May convocó unas elecciones que no tenía que haber convocado, todo le sale mal y, según parece, hoy en día, si se hiciera otro referéndum del Brexit, saldría que no, permítame la expresión, por goleada. Si la Unión Europea tiene alguna previsión del Remain, de que se cumpla el Remain, y cómo negociar ese ahora me quedo. No sé si está previsto o no, es jugar a futurólogo. Dejas un minuto y terminas tú. Pero quería saber si está contemplada esa contingencia. Gracias. Hay un debate jurídico sobre esto, porque eso no está previsto. Los tratados lo que prevén es que un Estado dice que se va y a partir de ahí hay 2 años para negociar con ese Estado el acuerdo de retirada, y si a los 2 años no se ha hecho un acuerdo, en todo caso se va. Es lo único que dice el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Y los expertos llevan debatiendo desde que se planteó el Brexit qué pasa si ahora el Reino Unido cambia de opinión. Jurídicamente no está previsto. Yo pienso, y es mi opinión personal, que políticamente yo creo que la Unión Europea le dejaría quedarse al Reino Unido. Yo pienso que sí, porque creo que es en interés de todos, porque no es bueno para el Reino Unido, para ellos, marcharse, y ya se parece que se están dando cuenta, pero tampoco es bueno para la Unión Europea, para el resto de los Estados miembros, que se vaya. Yo creo que si el Reino Unido lo planteara, la Unión Europea seguro que encontraba una fórmula mediante una declaración de estas tan bonitas que preparan los funcionarios en Bruselas, una declaración muy bonita que diría que bueno, que a pesar de que el Reino Unido ha dicho que se iba, pero como ahora tal, pues aquí seguimos todos, yo pienso. Y además, todos aliviados. Sí. Lo que ocurre es que también sería malo para la democracia, sería malo para todos, pero también para la democracia. Bueno, eso es un debate más largo. Vamos, la posición oficial, es decir, el debate jurídico es el que ha dicho la profesora Paz. La posición política de la Unión es: ustedes se van, y a los 2 años se van, y vamos a negociarlo, y no me cuentes películas. Obviamente, si vienen con las películas, habría una solución política. Las vemos. Las vemos. Pero la posición oficial es: ustedes el 19, el 31 de marzo del 19 están fuera, con acuerdo, sin acuerdo, lo que sea. Ahora, si cambian... Porque pues, eso es para negociar y tener más fuerza, claro, y que apretar al contrario, ¿no? Eso. Si el contrario se rinde, se le abren los brazos. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Nos hemos aburrido demasiado, ¿no? Pues, si queréis hacer algún comentario para terminar, o despedimos el acto, ¿cómo lo veis? ¿Despedimos?
agradeciendo al Ateneo Obrero de Villaviciosa haber propiciado esta posibilidad de reflexionar y de pensar que es imprescindible en cualquier momento, pero en este que estamos viviendo, en vista de todas estas dudas que hemos puesto encima de la mesa, más todavía, porque nos concierne a nosotros, pero también a nuestros hijos, a los niños que están en la escuela, que no se imaginan la que se les viene encima. Bueno, esperemos que como habéis dicho, que hay que ser optimistas, pero veremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Buenas tardes.